Buenas tardes, buenas noches, según desde donde nos estéis viendo. Saludos. Bueno, hoy sabemos que es un día muy importante. Es un portal que se nos abre, el portal hacia el amor incondicional, el 2 de febrero de 2022. Y también elegimos esta fecha, como no, para presentar esta masterclass que tenemos esta noche con el profesor Adolfo Reutemann. Ya sabéis que es curador de los rollos del Mar Muerto, que es el director del Santuario del Libro. Y bueno, un currículum súper extenso que tiene. Y bueno, para mí es un placer, de verdad, presentar esta masterclass de Eva a María Magdalena, porque la energía femenina a nivel bíblico se ha trabajado muy poco. Y es impresionante toda la sabiduría que hay de las mujeres que han pasado, bueno, a nivel de la historia, ¿no? De hecho, cuando la primera vez que fui a Israel, yo no sé si esto se lo he contado a Adolfo, pero la primera vez que fui a Israel y entré en Magdala y entré en el templo que hay allí en Magdala y vi esa cúpula maravillosa que hay y debajo está el pozo, ¿no? Y esa cúpula la habían hecho en honor a todas las mujeres bíblicas. Y yo recuerdo que lloraba y lloraba de la emoción de ver algo tan bonito y que se reconociera el trabajo que habían hecho las mujeres a lo largo de la historia, que se habla de muchos hombres, de muchos profetas, pero han habido mujeres súper importantes en la historia de la humanidad. Y ya, sin enrollarme más, aquí os presento al doctor Adolfo Reutemann. Adolfo, buenas noches, ¿qué tal? Hola, hola Maravillas. Un gusto de saludarte aquí desde Israel. Bueno, cuéntanos un poquito. ¿O quieres que cuente cómo surge el trabajo de hacer esta presentación de Eva a María Magdalena? Es que liamos un poquito a Adolfo. Fuimos a una conferencia que dio en Madrid y estuvimos comiendo con él y a mí me gustaría, yo le dije, me gustaría mucho que hiciera algo para la universidad. Y él decía, bueno, pero ¿qué temas os gustan a vosotros? ¿No? Porque claro, él tiene un trabajo académico muy, muy fuerte y no sabía si iba a encajar bien con la energía de la universidad. Y por supuesto le dije, vamos, la universidad lo que queremos es aprender y aprender en conciencia. No solamente son aquellas cosas que podamos canalizar o intuir, sino que queremos saber parte de la historia. Y propuso este título, de Eva a María Magdalena. Y hoy estamos aquí con él para que nos cuente un poquito de qué va a ir este tema de Eva a María Magdalena. ¿Cuál es la importancia del papel de la mujer desde el principio de la creación? Bueno, como dijiste bien, este curso nació en, en ese almuerzo y en esa buena atmósfera cuando hablamos un poco para conocernos, ¿no? Porque era la primera vez que nos encontrábamos, me encontraba contigo y con Beatriz, eh, y tratamos de ver de qué manera podíamos crear un grupo de estudio con el propósito de ir preparando a la gente para el congreso que tenemos pensado, ¿no? Para el mes de julio sobre María Magdalena. Y dado que el congreso se centra obviamente desde María Magdalena en adelante, es decir, cómo su figura se articula en la literatura neotestamentaria y luego en las tradiciones de la iglesia, en la gnóstica, en el arte, me pareció que sería apropiado para ese público potencial que quiera participar en ese congreso, prepararse para llegar a ese momento. Y pensé que podíamos precisamente explorar cómo en la tradición judía antigua
tanto en la literatura bíblica como en la literatura posbíblica, podemos encontrar distintas ideas del concepto de mujer. Y obviamente traté en cada uno de esos módulos que pienso dar, de alguna manera, figuras muy atractivas, muy polivalentes, en muchos casos incluso contradictorias en su modelo, precisamente para ver la riqueza de estas figuras en la literatura y pensamiento judío antiguo. Bueno, y háblanos un poquito de cada uno de los personajes, pero dos frases, ¿no? De cada uno de los personajes que vamos a ver en esta formación. Primero con Eva. ¿Qué nos puedes decir de Eva o qué podemos aprender de Eva? Bueno, mira, la idea mía, te puedo confesar que me llevó bastante tiempo elaborar el sílabus, porque la pregunta era, no era simplemente tomar una mujer, sino que esa mujer representara ciertos conceptos, ciertas ideas, y que también de alguna manera me permitiera ver cómo va evolucionando esa idea a lo largo del tiempo. Obviamente, el comienzo obligado era con la figura de Eva, que desde todo punto de vista es una figura atractiva, a pesar de que su figura no tiene, más allá de la presencia que obviamente tiene en los primeros capítulos del Génesis, después de eso no hay ninguna referencia a la figura de Eva en la literatura bíblica, pero sí después, y muy significativa, en la literatura posbíblica. Y obviamente, luego lo encontramos en la historia del arte. Entonces me pareció que esta figura, no solamente que es obligada, porque es la primera mujer, por lo menos del punto de vista narrativo, cómo las distintas mujeres se suceden a esta primera figura, y va a servir entonces ver muchos temas como tiene que ver la relación de pareja, tiene que ver con un tema central en el relato bíblico, que es el origen del mal y de qué manera la figura de Eva está asociada a este tema tan central en el pensamiento humano. Y obviamente la figura de Eva y no la de Adán está asociada a otra figura no menos misteriosa y no menos interesante, que la serpiente. Por eso precisamente ese primer encuentro lo llamé Eva, el pecado y la serpiente. Va a dar espacio a debate, ¿no? En la formación. Bueno, la idea en este curso es siempre dar espacios a la intervención del público. No es simplemente una clase magistral en donde simplemente expongo, sino la idea es promover la discusión, la reflexión. En algunos casos me imagino que se van a ver sorprendidos con los materiales que voy a traer, porque la idea no solamente es ver el texto, que ya en sí mismo es complejo de comprender, sino además verlo, el texto en contexto, y ver de qué manera los hombres a lo largo de los siglos proyectan sus ideas, sus complejos en los textos. Y en ese sentido, la historia de la exégesis es la historia de la cultura, es la historia de las sociedades, cómo se ven reflejados a través de esa figura, por cierto, mítica como es la de Eva. Y Eva es el puntapié inicial de este curso. La segunda figura que vamos a tratar es la figura de Ruth la Moabita. Ahora, obviamente,
yo no las trato como, particularmente como figuras históricas, ¿sí? Ante todo es un relato. Y en ese sentido, yo veo una gran oportunidad, no solamente enseñar sobre Ruth, sino enseñar sobre literatura bíblica, cómo leer un texto bíblico. Y dado que, desde el punto de vista del género literario, Ruth es una novela, y se caracteriza la prosa bíblica, en este caso, llega a niveles excelsos desde el punto de vista literario, también es una buena oportunidad para estudiar un texto bíblico. Y dentro de ese texto ver a esta figura, que es la figura de Ruth, que obviamente tiene varios niveles de significado, no solamente como el personaje de una historia, en donde se ve otra vez cómo funciona en un mundo patriarcal, sino también por la importancia que tiene la figura de Ruth, porque de Ruth van a ser el rey David y del rey David finalmente el Mesías. Así que no es una figura tan neutral. Hombre, creo que es una figura súper importante. Y además me va a permitir también explorar otro aspecto, que lo voy a tratar de ir haciendo también a lo largo del curso, es cómo se articula ese relato en una realidad histórica determinada. Y en este caso, presuponiendo que esta obra probablemente fue escrita o editada en la época persa, vamos a ver, por ejemplo, qué problemas en derredor de la mujer, y específicamente de la mujer extranjera, se presentó a los judíos en la época persa. Y en ese caso, entonces, este relato adquiere otro significado, porque este tipo de literatura no fue escrita simplemente para leerla en la playa o en un viaje de avión. Fue escrita porque se volcaban ahí temas que preocupaban a la sociedad de esos años, que en última instancia son temas universales, ¿sí? Sí. Porque en el caso de Ruth es también la imagen de la extranjera, si la extranjera tiene lugar o no en Israel. Y en ese sentido, obviamente, las preguntas son preguntas actuales, no solamente válidas para entonces. La tercera de las figuras es otra figura fascinante, pero de un carácter totalmente diferente, como es Esther. Sí. También es una novela, pero es una de las obras más sublimes de la prosa bíblica, la obra de Esther, que está asociada a una celebración que en pocas semanas nosotros los judíos vamos a celebrar, que es la celebración de Purim. Y esta figura también es una figura muy compleja e incluso enigmática, hasta el punto, por ejemplo, que algunos creen que no es casualidad, que uno de los dos libros que no fue encontrado entre los rollos del Mar Muerto de la literatura bíblica es precisamente el libro de Esther, que no se encontró entre los rollos del Mar Muerto. Y eso tiene que ver también por las polémicas que ya generó el libro y su figura en el mundo antiguo. Y en este caso me va a permitir también, y así espero que el público lo descubra, es cómo ya en la época antigua generó esta figura preguntas, y eso se manifiesta en la traducción griega o la Septuaginta, que encontramos textos, digamos, que no aparecen en la versión masorética o tradicional, pero sí aparecen en la versión griega, que obviamente vienen a responder a preguntas, a inquietudes que generaba el texto bíblico ya entonces, no solamente a los ojos de los hombres postmodernistas, sino también los judíos fueron sensibles a ese texto. En este caso, vamos a explorar también uno de los testimonios, en este caso, tal vez más relevantes en la historia del arte. Vamos a ver
cómo fue representada Esther por primera vez en la historia del arte. Más no cuento porque... Claro, si no, ya no lo cuentas todo. Pero bueno, me parece súper interesante. Habrá personas que estarán escuchando y dirán, pero hay que tener alguna preparación para hacer este curso, porque claro, vamos a leer textos bíblicos y a tener una mirada diferente a como nos enseñaron. Sobre todo porque casi todos los que nos están escuchando hoy se han educado en la religión católica y apostólica. Y todo es prácticamente literal, ¿no? Como te lo dicen, no, esto es así y es así, no pueden indagar más. ¿No? Ni tan siquiera Entiendo tu pregunta. Mira, Sí. hay una sola cosa que yo exijo en este curso, y es primero buena voluntad y apertura. Nada más. Es decir, todo lo demás queda en mis manos. Y lo que me atrae en este tipo de cursos, que obviamente son cursos intensos, porque son 8 encuentros, 8 módulos, en cada módulo desarrollamos solamente un tema, y en realidad mi sensación es que yo construyo junto con las personas, construimos los temas. Qué bonito. Es decir, mi idea es no presuponer ningún conocimiento, lo vamos a ir conociendo juntos, el tema. Pero para eso esa persona tiene que abrirse. Y creo que tiene mucho que ver con el espíritu de la universidad, ¿no? La universidad de conciencia. Así es. ¿Sí? Es decir, todos nosotros estamos en última instancia programados desde el momento que nacemos, ¿no? Y fuimos instruidos y de alguna manera nos fuimos cubriendo de preconceptos. Y nosotros ahora lo que tenemos es como si estuviéramos pelando, ¿no? O desgajando una naranja. Tenemos que ir sacándonos estas capas y dejarnos que el texto nos afecte y dejarlo entrar. Y de nosotros, de esta manera, lo que vamos a hacer es entrar en ese texto. Y lo vamos a hacer de distinta manera. Lo vamos a hacer a través de la literatura, lo vamos a hacer en los casos que sea posible a través de la cultura material, lo vamos a hacer a través de la exégesis. Y como dije también, uno de los campos que creo que, y espero que lo encuentren fascinante, es el arte. Tanto el arte antiguo, como también, por ejemplo, el arte a lo largo de la historia. Incluso, y vamos a llegar al cine, porque el cine también tiene que interpretar a estos personajes. Y en ese sentido, yo puedo decir que el tema que elegí, o elegimos, ¿no? Es la gran excusa, pero en realidad lo que nos va a permitir es conocer una civilización tan compleja y rica como es la judía. En algunos casos vamos a tener o acceder también a textos que forman parte del cristianismo, sea, como dije, la literatura neotestamentaria, sea también la literatura gnóstica, en la medida de lo posible algunos textos rabínicos, por supuesto, literatura apócrifa, pseudoepigráfica, los rollos del Mar Muerto, Filón de Alejandría, Josefo. Es decir, que yo veo que es una oportunidad también para el público para abrirse a un nuevo mundo muy rico, variado, que me imagino que muchos de ellos, o la mayoría de ellos, no los conocen. Y eso entonces es una buena oportunidad también para abrirse a ese nuevo universo del conocimiento. Bueno, yo creo que bueno, yo estoy deseando, que lo sepáis que yo estoy deseando. Yo voy a estar ahí todos los lunes, la primera. Cambiaremos el cuenta conmigo otro día para poder estar, porque yo voy a estar en la clase, vamos, lo tengo súper claro. Me encanta la visión, no hay que tener nada aprendido, como ha dicho Adolfo, no tenemos que haber leído la Biblia, ni ser de ningún tipo de religión, ni tener ningún tipo de creencia, nada. Es traer el corazón abierto, como siempre hacéis en todas nuestras formaciones.
traer el corazón abierto y sentir. Y lo bueno es que pues, podemos debatir. También te digo una cosa, Adolfo. La comunidad de la universidad es muy intuitiva y también pregunta mucho, no se quedan nunca con la duda, no tienen vergüenza ni pelo en la lengua de preguntarte lo que sea, y a mí eso me encanta, porque a mí lo que me ha hecho eso es que siempre me ayudan a despertar todavía más mi sabiduría interior y me empujan a cada día crecer y seguir estudiando, evolucionando, indagando en otras cosas, para incluso algunas veces digo, esta pregunta no la sé, y me tengo que ir a algún libro o algo y preguntar, digo, porque me hacen unas preguntas impresionantes. Entonces, muchas veces pensamos que tenemos que tener algo como predeterminado y no. Es nuestro corazón, nuestra alma la que tiene que estar predeterminada, porque además va a ser un viaje, va a ser como estar dentro de una película de cine, de transportarnos al origen de la creación y desde allí empezar a caminar, ¿no? ¿Verdad, Adolfo? Empezar a Bueno, caminar en la historia. bueno, en este sentido, tenés mucha razón, porque, por ejemplo, si de Ruth estamos hablando de la época persa, el libro de Esther, estamos en algún momento entre la época persa y el comienzo de la época helenística, si ya estamos entre el siglo IV, siglo III. Luego, por ejemplo, el cuarto encuentro va a ser sobre la idea de mujer en la literatura de sabiduría. Y aquí tomo dos ejemplos. Uno, la figura de mujer en un libro sapiencial, que es el libro de Proverbios, que es un texto bíblico, y otro es un texto, para los católicos es un libro deuterocanónico, pero para judíos y protestantes es un libro apócrifo, que es el libro del Ben Sirá o el Sirásida, que desde el punto de vista histórico ya estamos en el siglo segundo antes de nuestra era, es decir, ya estamos en la época intertestamentaria o del Segundo Templo, cosa que obviamente me va a permitir también a la gente introducirlo en un mundo. El último libro que acabo de publicar en el Colegio de México, en una serie muy prestigiosa llamada Historia Mínima, se llama Historia Mínima de los Judíos de Antigüedad. Y precisamente trato la época. Entonces, para mí va a ser una oportunidad también al público de introducirlos en una época nueva, que muchas veces cuando conocen o tienen cierta idea del mundo bíblico, pero no de la época grecorromana. Luego pasamos, por ejemplo, a otra historia, y ya estamos ahora en el siglo II, que es uno de los apéndices al libro de Daniel, que es la historia de Susana. No sé otra vez hasta dónde la gente lo conoce, porque forma parte de los apócrifos, no está en la versión canónica. También es un tema que fue o mereció el interés de la historia del arte, por ejemplo, Artemisa Gentileschi, influida mucho por Caravaggio. Entonces también vamos a ver cómo esa historia, por ejemplo, presupone muchos prejuicios acerca de la mujer. Y luego vamos a llegar a uno de los encuentros para mí más significativos en lo personal, porque va a ser la figura de Judith o Judith, y dado que mi tesis doctoral la hice sobre la estructura y significado de ese libro, que es una de las piezas cúlmines de la literatura judía antigua, y es una figura tal vez la más popular de la literatura apócrifa en la historia del arte, me va a permitir un montón de posibilidades, desde trabajar la figura a nivel textual, como la complejidad teológica, como también cómo fue interpretada y reinterpretada en la historia del arte, y cómo los modelos de mujer e ideas de la mujer fueron cambiando a medida que vamos viendo cómo se va transformando Judith. Y luego, para los últimos dos encuentros, una veremos cómo dos de los grandes gigantes del judaísmo en la época romana, el filósofo Filón de Alejandría y el historiador Flavio Josefo, en sus obras monumentales, obviamente tratan en distintos contextos el tema de la mujer, y ellos también son intelectuales judíos, pero que viven inmersos en la sociedad global de esos años,
que la época grecorromana. Entonces aquí vamos a ver cómo el modelo judío se ve también claramente influido por ese modelo de la cultura global. Para terminar la última clase, que me imagino que esa es la que realmente estás esperando, en donde vamos a ver la figura de María Magdalena, pero en el contexto de los rollos del Mar Muerto y la comunidad de Qumran, y de qué manera esta literatura de carácter sectaria nos permite iluminar y contextualizar esa figura que nosotros vamos a ver de María Magdalena, para de esta manera, digamos, sentar las bases de lo que va a ser, como lo dije, el Congreso allá para julio. Es decir, y lentamente fuimos armando toda esa historia desde la primera mujer mítica como Eva hasta María Magdalena. Bueno, yo creo que la gente por aquí en el chat lo está poniendo, están encantados, dicen maravilloso, todo me encanta, querida Maravilla, estoy amando el curso. Ya está amando el curso y todavía no hemos comenzado. Imaginaros, a mí me hace mucha ilusión porque me parece un tema súper importante, ¿vale? Que conozcamos diferentes versiones y visiones de los textos bíblicos, porque los textos bíblicos son algo sagrado. Yo estoy estudiando con un rabino de ahí de Jerusalén, el rabino Daniel se llama, y él nos contaba que habían 600.000 profetas y hubieron 600.000 profetas mujeres y 600.000 profetas hombres. Pero que esos textos no se guardan porque no eran importantes para la evolución de la humanidad. Mientras que cada texto que hay en la Torá es importante conocerlo y verlo desde diferentes vertientes para la evolución de la humanidad. Que es como, son textos que si tú los miras y profundizas en su significado, no pasan de moda, sino que nos están ayudando a que podamos vivir mejor, a ser más felices, amarnos los unos a los otros, pero tenemos que saber interpretarlo. Entonces a mí me encanta siempre coger información y estudiar con diferentes maestros. ¿Para qué? Para ver diferentes miradas, y la de Adolfo sé que me va a encantar porque me mete la historia, me mete el arte, y yo que enseguida que me están hablando de la época del origen o de el siglo I, yo es que me voy allí. Es decir, yo directamente me voy allí, me transporto e incluso me veo allí. Es como conforme lo va explicando, te transporta, estás como dentro de una película y lo estás viviendo. Y para mí eso es también la manera en que yo integro toda esa información, porque siento que es algo, es parte de mí. Entonces, todos de alguna manera hemos sido parte de estos personajes, sobre todo los que somos mujeres. Y fijaros que se ha hablado mucho de los profetas y de mucha gente a nivel bíblico, pero de las mujeres, aunque han estado dentro del contexto, se ha hablado muy poco. Y es un momento maravilloso para que toda esta información salga a la luz y podamos entender que esas mujeres también tuvieron un papel súper importante en la historia de la humanidad. Y si queremos cambiar la humanidad, tendremos que mirarlas también y ver su historia y ver qué podemos aprender de cada una de ellas. ¿No, Adolfo? Bueno, yo en este caso, cuando me ofreciste esta plataforma, me pareció que sería una buena oportunidad también para llegar a tu público y como vos dijiste, la posibilidad de oír otro discurso, que obviamente no es la verdad, pero es mi verdad, y la pueden confrontar al discurso de otros profesores, y en ese sentido la universidad realmente abre las puertas y permite precisamente eso, la discusión, la, ¿cómo diría es como poder saborear, ¿no? Distintos sabores, porque solamente como uno puede saber lo que le gusta, solamente cuando puede probar
Y en este caso, digamos, mi discurso desde una posición crítica, histórica, les va a permitir darles elementos para poder elaborar no solamente este tema, sino cualquier otro tema que también traten en la universidad. Bueno, sí, bueno, seguro que estáis encantados, ¿verdad? Podéis hacer preguntas, ¿eh? Si queréis hacer preguntas, levantar la mano, escribir en el chat, que os las contestamos. Bueno, este curso empieza ya en breve, os digo exactamente el día. A ver, creo que es el lunes 7 de marzo, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, sí, así lo Y tengo. consta de 8 módulos. Ahí os hemos puesto el enlace, ¿vale? Para que podáis pinchar y entrar e informaros de todo. Hemos puesto un precio súper simbólico, ¿vale? Un pago único de 197 € toda la formación. Pero además, los que habéis estudiado dentro de la universidad o habéis hecho alguna formación con nosotros, tenéis un precio especial, ¿vale? Como siempre, los que estudiáis Cábala o habéis hecho algún curso con nosotros, vais a tener un pequeño descuento. Os comunicáis con nosotros y os lo decimos. Si alguien lo quiere pagar a plazos, también se puede pagar a plazos. Es algo simbólico porque realmente el material y el curso que nos está ofreciendo el profesor Royman es muy grande y también vamos a poder disfrutar mucho, vamos a poder debatir, que sepáis que aunque lo veáis muy serio también es muy gracioso, le gustan las bromas y parece que con las bromas se integra todo mucho mejor y yo creo que es la persona adecuada para dar esta información y justo en este momento que estamos viviendo en la humanidad. Ya sabéis que el 2022 lleve una energía de un sendero 6 del árbol de la vida, viene a trabajar la integración del masculino y el femenino, viene a trabajar el autorreconocimiento para ir a binar y compartir toda la sabiduría que cada uno encuentre su interior con los demás y vamos, no creo que haya mejor formación que esta. Para mí es un pedazo de regalo y una bendición. Están preguntando la hora. Vale, la hora va a ser a las 8 horas de España, 20 horas de España, ¿ok? Y quedará grabado y se abrirá un aula virtual. Entonces, si en algún encuentro alguien no puede estar, no hay problema. Entrará en su aula virtual, podrá ver la clase y preguntar las dudas en la semana siguiente, ¿ok? Es decir, que lo hemos hecho todo con muchísimo cariño y para que sea todo muy cómodo, ¿vale? Bueno, tenemos más preguntas por aquí. Le están diciendo que si el estudio de estas mujeres es desde un punto de vista cabalista o simplemente como mujeres de su época. Bueno, yo aclaré cuál es mi perspectiva. Soy un historiador, originalmente soy antropólogo y luego me especialicé en religiones comparadas y más específicamente en la literatura pseudoepigráfica y en el judaísmo del Segundo Templo. Así que mi perspectiva es una perspectiva histórica, contextual. Vamos a ver estos personajes que, como dije, fundamentalmente son personajes literarios, pero esos textos son un emergente de una realidad histórica, social, política, religiosa, económica, y en ese sentido vamos a tratar de articular estos personajes en esas obras, en esa realidad. El tema de la cábala en este contexto se lo dejo a Maravillas. Perfecto, gracias Adolfo. Bueno, tenemos a Rosario, que es una alumna maravillosa. Actívate el audio, quiere hacerte una pregunta. Hola, buenas noches. Buenas noches, Rosario. Mi pregunta es, ¿cuál es el significado de la palabra exégesis? Que no lo sé. Exégesis. Bueno, exégesis sería equivalente a interpretación, ¿sí? Es decir, lo que nosotros, y no con todos los personajes, porque no todos merecieron esa misma atención, pero la idea es no quedarnos solamente con la figura en un texto determinado,
sino que esas figuras realmente fueron creciendo con el tiempo, se fueron metamorfoseando a lo largo del tiempo. Y nosotros, que vivimos hoy en el siglo XXI, somos el resultado de siglos de interpretaciones. Cuando muchas veces nosotros decimos, bueno, pero yo este personaje creo o lo entiendo de tal manera, muchas veces hay una distancia muy grande entre lo que el texto original tenía por intención decir y cómo nosotros hoy lo vemos. En el caso de Eva, por ejemplo, se ve muy claramente cómo a lo largo de los siglos fue adquiriendo significados que están muy lejos del sentido original del texto. Porque generaciones a lo largo del tiempo, en realidades históricas diferentes, leyeron de manera diferente el texto. Y por eso estas figuras son siempre actuales. Porque las sociedades proyectan sus realidades, sus conceptos, muchas veces sus prejuicios en los textos. Y lo que me resulta fascinante como un historiador de la cultura es precisamente entender a los hombres y sus interpretaciones, en este caso de los textos. Y eso es lo que vamos a hacerlo, sea, por ejemplo, con interpretaciones escritas, digamos, en textos posteriores, pero yo dije que, no menos importante, también el arte como exégesis, como interpretación. No soy un historiador del arte en donde les voy a hablar de pigmentos y les voy a hablar de conceptos que son propios, en este caso, de esa disciplina, sino lo hago desde mi posición como historiador de la cultura. Y los artistas, cuando tuvieron que imaginar y describir o pintar o representar una escena bíblica, la tuvieron que interpretar. Y lo que me parece fascinante es ver esas interpretaciones en la historia con otras interpretaciones. Por eso era lo que le decía Maravillas, que en realidad no tienen que tener miedo de decir, pero yo no conozco bien la Biblia, no tengo formación en los textos. Lo único que tienen que estar es, como dije, abiertos a esta perspectiva, y la idea ir que todos nosotros, incluyéndome, vayamos creciendo con el curso. ¿Y por qué digo yo también? Porque ustedes no son simplemente pasivos. Como están haciendo ahora, ustedes me van a preguntar. Y las preguntas me obligan también a pensar. Y en muchos casos, como siempre sucede, ustedes van a tener ciertas percepciones que digo, pero yo nunca pensé en eso. Y obviamente, sí, a todos nos pasa, ¿sí? En hebreo hay un dicho, Mikol melamdai iskalti, de todas las personas que me enseñaron yo aprendo. Y uno aprende también a partir de las preguntas. Gracias, Adolfo. Por Gracias, favor. Rosario, cariño. Bueno, para mí yo siempre se lo digo a ellos, yo cuando doy una clase, yo aprendo también mucho con ellos, de cada pregunta que me hacen, es como una toma de conciencia, ¿no? De abrirse a esa sabiduría, que para mí es maravillosa. Creo que esto es un trabajo de todos, ¿no? Bueno, mira, dice Natalia que le gustaría saber el papel de la Madre María, ya que entiende que ella, al igual que María Magdalena, fue calumniada, por decirlo de alguna manera, y con ella olvidada su verdadera identidad. Bueno, María era judía, efectivamente. Bueno, no sé si tiene contemplado el profesor meter ahí a María. María es otro seminario. Total, estoy de María es acuerdo. María es otro seminario. Sí, sí. Lo que sí es fascinante, por ejemplo, en el caso de María Magdalena, como en el caso también de María, que no hay proporción entre los textos en los cuales ellas aparecen mencionadas en el Nuevo Testamento y la inmensa literatura y la riqueza iconográfica y obviamente las teologías desarrolladas a partir de esas figuras. Y eso es precisamente a lo que yo decía, cómo estos textos
han generado tanta riqueza espiritual y las figuras fueron recreadas a lo largo del tiempo. Una vez recuerdo, tomándola como imagen de una persona muy sabia, estábamos estudiando un texto clave en el pensamiento de Occidente, como es el sacrificio de Isaac, que es el texto, la historia en Génesis 22. Y dijo algo muy sabio y dice, miren, el texto del sacrificio de Isaac tiene solamente 19 versículos, pero la literatura que se generó a partir de esos 19 versículos llena bibliotecas enteras. En este caso, figuras como María Magdalena y como María precisamente siguen también esa regla. No hay ninguna proporción entre lo que los textos nos cuentan y lo que se ha generado a partir de esos textos. Y lo más fascinante es precisamente explorar esa riqueza, como dije, literaria, exegética, iconográfica, generada a partir de esas figuras. Y de alguna manera, y que es lo que me resulta más fascinante, cuando descubrimos estas figuras, también nos descubrimos a nosotros, porque nosotros nos vemos proyectados en esas interpretaciones. Sí, así es. Y claro, no podemos, a ver, yo sé que nos gustaría hablar de todas las mujeres importantes que han pasado por la historia de la humanidad, pero es que el curso no da para tanto. Hemos querido, claro, sintetizarlo y sobre todo, pues eso, abrir boca para también la cumbre Magdala, que va a ser una cumbre maravillosa que se hará en julio. Entonces queremos ya ir entrando en ese contexto, en esa historia de la humanidad para ir preparándonos también energéticamente para ese momento. Y yo creo que todo el trabajo que ha preparado el profesor Roisman es maravilloso. Yo, vamos, le estoy súper agradecida y deseando que comience esta formación. Así es que quien lo sienta, quien le llegue al corazón, quien le vibre, ya sabéis que están las inscripciones abiertas, podéis compartirlas con personas que sentáis que están vibrando en esa misma energía. Antes ya he puesto aquí, Perlita, el precio de alumnos, que son 155 euros para los alumnos, el curso completo. Entonces creo que es un regalo para todos los que estáis trabajando con nosotros. Y dudas, preguntas, ya sabéis, al teléfono de la universidad, correo electrónico, entrar en sabiduriaflordelis.com. Ahí tenéis todo el material, cada módulo, lo que vamos a ver, ¿ok? Os damos las gracias y te dejo que te despidas. Adolfo. Te recuerdo que hay un tema del cual... Que no hemos hablado, es verdad, es verdad. No habíamos hablado. Es verdad. Bueno, recordaros el Pecer Habacuc, ¿ok? Es un libro maravilloso. Ya hicimos una entrevista con Adolfo donde hablamos de esos textos maravillosos que se encontraron en Qumran y que además, yo os lo digo en serio, esos textos estuvieron escondidos muchísimos siglos y fueron encontrados hace relativamente muy poco, y no es casualidad, es porque es necesario para la evolución de la humanidad. Y cada vez que yo ojeo, porque yo sí que a mí me han dejado un poquito de texto, ¿no?, para que lo empiece a ojear, y cada vez que me pongo y lo leo, os puedo asegurar que nos da muchas claves, o por lo menos así lo siento, de cuáles fueron los errores cometidos en aquellos tiempos y qué errores no tenemos que volver a cometer. Y es algo súper bonito, enriquecedor y bueno, y que es uno de los mayores tesoros que alberga la humanidad, los textos del Mar Muerto. Pero vamos, Adolfo, bueno, ¿qué más voy a decir yo? Bueno, muy sintéticamente, lo que en su momento pude compartir con tu público hace unos meses atrás fue que nosotros en el Museo de Israel comenzamos un proyecto editorial que no tiene parangón y está destinado a abrir el conocimiento de los rollos al público en general.
Y esto no es porque haya habido un intento de esconder o, o simplemente ocultar los contenidos al público, como a veces se pretendió. Lo que sucedió es que desde el descubrimiento de los rollos hace 75 años, esa literatura obviamente ha merecido la atención de los investigadores. Y los libros se publicaron precisamente teniendo como objetivo compartirlo con la comunidad internacional. Incluso los materiales también fueron traducidos, pero son libros difíciles. Son libros que exigen mucho conocimiento, no solamente por la lengua, en este caso el hebreo, también los hay en arameo y en griego, pero la mayoría son en hebreo, sino también por la época. Y todo texto obviamente tiene un contexto. En el santuario del libro nosotros tenemos 8 de los manuscritos hallados que resultaron ser los más completos, los mejor preservados y de los más importantes que hay en el mundo. Y entre ellos, una obra de la cual solamente hay una copia en el mundo, que es el comentario de Habacuc. Habacuc fue un profeta de finales de la época del primer templo, es decir, hace 2600 años. Y esta obra de la época romana, de la cual, como dije, tenemos solo una copia en el mundo, forma parte de la colección del Museo de Israel. Y me pareció que si tuviera que elegir una obra que sirviera como puerta de entrada al mundo de los rollos, para conocer no sobre los rollos, sino leerlos, tenía que ser esa obra. Y el proyecto ya está finalizado hasta tal punto que la versión en hebreo del libro será enviada a prensa en 1 o 2 semanas más. La versión en inglés será enviada a prensa probablemente a fin de este mes. Y la versión en español la tengo sobre mi mesa de trabajo, revisando el trabajo que hicieron 2 profesores de la Universidad Complutense de Madrid. Humildemente soy el promotor de este proyecto, el director general de la serie, y escribí el capítulo introductorio al libro. Y la idea es que precisamente este libro no solamente les permita a la gente conocer específicamente la obra y leerla y conocer el texto, sino que el texto les permite entender el pensamiento, la sociedad, la religión de los hombres que están dentro de este manuscrito del Mar Muerto. Y esperamos que sea solamente el comienzo de la serie del resto de manuscritos que tenemos en nuestra colección. Y esa fue la idea justamente de compartirlo con el público. Incluso el grupo editorial que apoyó el trabajo al Museo de Israel salió también con una oferta de preventa, ¿no? Precisamente para darle la posibilidad al público también de adquirir con tiempo un ejemplar de esa obra, que como dije, ya estamos en distintos estadios de producción. Bueno, y de hecho, siempre en preventa el coste es mucho más económico porque realmente el libro tiene un coste más elevado. De hecho, en la edición de lujo, que para mí es una maravilla lo que han hecho con el rollo, ahí lo tenemos para poder desplegarlo y verlo en su idioma original, que cuando salga a la venta van a ser de 400 € y ahora se queda en 280. Y luego el libro con el que vamos a trabajar, que es con el que a mí me gusta, ¿no? Pues leerlo, ponerle post-it, subrayarlo, anotar en el margen. Ese libro, cuando salga a la venta, cuando ya esté editado,
¿vale? Va a tener un coste de 70 euros, mientras que ahora lo tiene de 49. También es una ayuda también para la editorial, para también honrar el trabajo que han hecho tantísimas personas, porque esto es un proyecto de muchísimas personas que han intervenido. Y de muchísimos años. Y de muchísimos años, ¿vale? Y es para que todos podamos entender esos textos, que de otra manera, pues la gente de a pie no podía entenderlo. Y ellos, con todo ese trabajo de tantísimo tiempo, lo que van a hacer es traérnoslo a nosotros de una manera fácil y que lo entendamos. Y os puedo asegurar que se entienden muy bien, ¿eh? Adolfo, no es por hacerte la pelota. Está genial. Es algo de verdad divino lo que habéis hecho. Maravilloso, lo va a entender todo el mundo. Y para mí eso es fundamental. El que no haya que tener una preparación para leerse un libro es algo genial, porque lo está escribiendo de verdad para compartirlo. Bueno, en este caso tengo que decir que a pesar de que obviamente yo estoy tan involucrado en ese proyecto que no puedo ser objetivo, pero creo que si tengo que señalar cuál es realmente la bendición más grande de esta obra, que está pensado en el lector. En este caso, el autor es una verdadera eminencia en Israel, una persona joven, hoy profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén, el profesor Noam Mizrahi, director del Departamento de Estudios Bíblicos de la Universidad Hebrea, que como pueden entender es la universidad más importante de estudios judíos en el mundo. Si no es en Jerusalén, ¿dónde va a ser? Eso digo yo. Y Noam realmente, además de ser un gran investigador, es una hermosísima persona, pero además un muy buen profesor. Y ese libro nació en la cátedra. Digamos, no es que lo escribió esperando que la gente lo entienda, sino que lo probó ya en la clase. Y entonces él lo discutía con sus alumnos y de los alumnos pudo entender qué cosas debía aclarar para que el público no especializado entendiera el tema. Y además de eso, los mejores editores del Museo de Israel trabajaron en esta obra, tanto en su versión en hebreo como en la versión inglesa, cosa también que el lenguaje y incluso el diseño del libro le fuera cómodo al lector. En este caso, está totalmente pensada la obra en función de la persona que lo va a leer, que obviamente no presupone, en este caso, ser un experto, ni mucho menos, pero sí lo que nosotros pretendemos es alguien que se siente comprometido con estos materiales y que quiere tomarse el trabajo de conocer uno de los tesoros espirituales de la humanidad. Así es, gracias Adolfo. Yo os digo que, bueno, nos están preguntando que cuándo estará el libro, ¿no? Porque todos lo están esperando. Yo también le pregunto cuándo estará. Bueno, tienes que terminar de revisarlo, ¿no? Bueno, sí, entre tantas tareas que tengo también esa. Bueno, pues desde aquí te metemos prisa, pero sin presión. ¿Vale? Pero vamos, yo creo que estará para abril, ¿no? Mira, la verdad que no te lo puedo decir, porque en última instancia también hay un ritmo de trabajo, no solamente yo estoy ocupado, también los profesores que van a tener que revisar mis anotaciones, mis comentarios. Hay un proceso natural que todos entienden, como dice el dicho, el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Exacto. ¿Sí? Y además te recuerdo que, entre otras cosas que tengo, es el curso. También. Es que le damos mucho trabajo. Pero bueno, yo mi sentir, y para abril más o menos va a estar. Esa es la previsión. Se puede tardar unas semanas más, unas semanas menos, pero para abril es la previsión de que esté el libro. ¿Okay? Así esperamos, por lo menos así empezamos a trabajar. Y si no, pues entonces esperarán, ¿sí? Esperamos cuando el creador quiera, porque ya sabemos que estamos en manos del creador. No hay que olvidarse también que es una época muy difícil con el COVID,
¿sí? También parte del equipo estuvo afectado, otros se verán afectados. Esa es la realidad y lo viviste en carne propia, ¿no? Sí, sí, a mí me dejó tumbada unos cuantos días sin poder hacer nada, que me vino bien para descansar, no digo que no, pero sí que es verdad que te paraliza y te quita todos los planes se acaban. Es quedarte en casa, en cama y no moverte. Ujú. No. Así es. Pero de una cosa estoy seguro, si Dios nos da salud, el 7 de marzo nos encontramos y salimos en este, a- por nuestro, ¿cómo se llama? Este camino, ¿no? No lleva a Compostela, pero lleva a María Magdalena. Exacto, este camino de mujeres bíblicas que sé que va a ser muy enriquecedor Así espero. y vamos a crecer todo muchísimo. Yo estoy totalmente segura, además que lo siento, es un pálpito y para mí es un regalo, Adolfo, de que esta formación no la des tú, porque vamos, va a ser algo maravilloso y vamos a poder debatir y con toda la sabiduría que tiene va a ser súper enriquecedor. Así es que 1.000.000 de gracias. Gracias a todos los que nos habéis escuchado en Facebook, aquí en Zoom, que habéis participado. Y ya os vuelvo a reiterar, dudas, preguntas, comunicaros con nosotros, que estaremos encantados de contestar. ¿Vale? Adolfo, shalom. Chao, entonces, muchísimas gracias y otra vez te agradezco a vos y a la universidad por darme este espacio, ¿no? Bueno, un placer, ya sabes que para nosotros es un placer y un honor tenerte con nosotros y que compartas tu sabiduría con todo, que para mí es para lo que se creó la universidad, desde la sabiduría Flor de Lis, para compartir sabiduría por el mundo entero. Así es que gracias y bendiciones. Chao, chao. Bendiciones de Israel. Buenas noches.